Esto es Lilith en CDN. ¡Yupiti! Buenas noches, familia, amigas y amigos. Bienvenidos a esta su fórmula antinovelas en esta noche de martes. Iniciamos la semana llenos de energía y muy contentos de verdad de entrar a sus hogares a través de la señal de CDN, cadena de noticias, canal 37, la cadena más maravillosa de nuestro país, la cadena noticiosa número 1 y por excelencia. Y qué bueno que también, aparte de noticias, pues traemos información interesante y entretenida para que usted también de alguna manera bote un poquito el golpe. Así es que a las 8 con la cena hay que oír cositas agradables. Ya les cuento todo lo que tenemos hoy. Arrancamos porque siempre nos involucramos en el mundo de la tecnología, redes sociales y nuevas plataformas. Y bueno, nos levantamos hoy con la información de que Spotify va a ser monetizado. Y bueno, tenemos aquí, gracias a Dios, a Tommy Tejero, que viene a hablarnos de podcast y de la monetización de Spotify, que ahora parece que eso va a dejar dinero, dice Tommy que sí. Seguimos con la moda en temporada de premios y junto a Carla Collado vamos a ver todo ese análisis de cómo estuvieron vestidas las grandes chicas, esas grandes artistas que siempre tratamos de ver en todas estas alfombras que se dan cita por los premios por el cine. Y cerramos con los economontros, porque hoy es martes y es de ellos, y hablamos del impacto del coronavirus en la economía general mundial, pero sobre todo, obviamente, en el patio, en la economía de República Dominicana. Hoy nos acompañan Héctor Guiliani Curi y también Rafael Espinal. Y arrancando con el primer bloque, aquí tenemos a Titi. Repórtese, Titi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Activo. Activo Te veo, las 5 de la mañana. pero Dios mío, astoa. Yo no sé cómo me rinde la energía, pero ahí estamos. Sí, pero esos hierros que tú te desayunas en la mañana, pues ¿será que te mantienen? Trabajamos con eso, Tú sabes, Tommy, que hace un tiempecito yo te comentaba de que Spotify, la verdad que es una chulería, es una súper... Todo el mundo se vuelve loco con Spotify. Sí, y mis hijos me decían, mami, los podcasts son una chulería, eso está súper chulo, tú te tienes que involucrar en eso. Entonces yo quiero hacer ahora un podcast para Lili en CDN. Muy fácil. ¿Tú crees que Qué sí, que bueno podemos lo hacer mencionas. eso? Claro, Sí. es muy fácil. De hecho, mira, los podcasts comenzaron a tomar popularidad allá por el año 2003-2004. Ahí comenzó el mundo de los podcasts a desarrollarse y era todavía muy desconocido en República Dominicana. ¿Qué pasa? Y lo que yo dije que pasó en el año 2019 fue muy importante, porque Spotify vino a democratizar los podcasts. Es decir, para que no saben lo que es un podcast es un programa de audio digital que se comparte a través de ciertas plataformas, como iTunes, como Spotify, como Google Podcast, y así hay muchísimas plataformas que usted puede compartir su contenido. Sea un iPhone o sea un Android. Exacto, pero Spotify vino a democratizarlo, porque Spotify simplificó el proceso de tu poder subir tu podcast, que es lo mejor del mundo. Entonces, en el caso tuyo, perfectamente lo puedes hacer, y lo mejor que yo digo, que lo puedes hacer totalmente gratis. Claro, pero ahora se va a monetizar Spotify, ¿no verdad? Spotify lanzó el año pasado, dijo que iba a invertir 2019 $500 millones para trabajar su plataforma de podcast. Y en octubre comenzó a trabajar en lo que ellos llaman SAI, Streaming Ad Insertion, que sería como una plataforma que permite insertar comerciales de manera digital en ese streaming del podcast. Ellos van a hacer como un piloto. Ellos van a hacer como un piloto para luego, vamos a decir, generalizarlo, ¿no? Está generalizado. Ellos se están concentrando, le están dando prioridad a lo que es la plataforma deportiva, los podcasts deportivos. Okay. Para que sepan cómo funciona eso es como cuando tú estás mirando YouTube, que te sale un anuncio. Entonces lo mismo va a hacer Spotify con los podcasts. ¿Qué permite eso y por qué eso es tan revolucionario? Tú estás hablando del tema del dinero. Ninguna plataforma de podcast te ha permitido tener acceso a tu comercializar los podcasts de esa forma. Ahora, cualquier marca, por ejemplo, si tú quieres hacer tu podcast de Lili Podcast, ¿verdad? Y de las cápsulas de liderazgo. Y de las cápsulas esos son dos productazos. de liderazgo. Por ejemplo, una marca puede a través de esa plataforma decir, yo quiero poner la publicidad en el podcast de Lili. Entonces, abre una dimensión nueva para todos los podcasters del mundo, donde ahora sí pueden hacer dinero tipo de verdad. YouTube, digamos. Como YouTube, perfectamente. O sea, entonces, si tú tienes X número de visitas a tu podcast, entonces de acuerdo al número de visitas, digamos, entonces ya empieza una retribución. O si una marca decide colocar publicidad en el tuyo, aunque no tengas muchos downloads o streaming del podcast, lo puedes hacer también. Claro. O sea, como te digo, ahora de repente las reglas del juego cambian. Claro, qué interesante. Entonces, ¿qué tú le dices a la gente de este movimiento? O sea, ¿cuál implicación tendría de cara a las demás redes sociales y de cara al presupuesto de mercadeo que es tan segmentado hoy en día? Vamos a comenzar con lo más fácil, que es lo que yo le digo a la gente. Yo digo,
todo lo que es gratis, trata de aprovecharlo. ¿Por qué no? Y el podcast tiene una nueva dimensión que te permite a ti como marca personal y a ti como empresa aprovechar una audiencia. Es una conversación más íntima con tu audiencia y más profunda a nivel de contenido. Porque no es lo mismo, tal vez tú en una entrevista de televisión puedes desarrollar un tema de 10, 15, 20 minutos. En un podcast te puedes extender todo lo que quieras y llegar hasta donde tú quieras con el tema. Claro. Porque tú lo editas antes de subirlo. Entonces, yo recomiendo a las empresas y a las personas que lo hagan, porque es una herramienta adicional, un punto de contacto adicional para su audiencia. Sobre todo los jóvenes, pregunto, Tommy, porque fíjate tú que quienes me han hablado a mí de podcast y Spotify son la gente más joven. Totalmente. Ajá, porque ellos están todo el tiempo escuchando cosas aquí en el celular. Totalmente. Entonces, el podcast te permite un acompañamiento desde tu móvil donde tú quieras. Puedes estar en el carro. Eso como oír radio. No, es más íntimo que oír radio. Porque el radio normalmente no todo el mundo escucha radio en su teléfono móvil, pero mucha gente ha comenzado a oír podcast en su teléfono móvil. Hablemos del crecimiento. Mira, cada año, de los últimos 3 años, la audiencia de podcast crece casi 30%. Estamos hablando que se estima que para el año próximo, solo en Estados Unidos, que tienen 400 millones de personas, más de 110 millones de personas estarán escuchando podcast. Fíjate la dimensión, estamos hablando casi el 30% de la población de Estados Unidos ya va a estar escuchando podcast. Los números no los tenemos exactos todavía en República Dominicana, pero yo he podido analizar, ya hay diferentes plataformas, incluso compañías y empresas que se encargan de producir diferentes podcasts que ya se están comercializando. Ya hay un ranking local, ya hay una premiación local de podcast en República Dominicana. Entonces, incluso los premios Gardo van a premiar a los mejores podcasts de República Dominicana Qué también. interesante. Entonces, fíjate cómo la dinámica de la comunicación, como yo digo, se ha democratizado. Estos podcasts, dos cosas te quiero preguntar. Primero, el hábito de consumo, digamos, ¿cuándo la gente lo escucha? Si hay una hora determinada y la gente oye más podcasts en la mañana o en la noche, porque obviamente tú lo puedes oír, escuchar a tu conveniencia, no tienes que esperar un release, digamos. Lo mejor de los podcasts es que tú lo puedes escuchar en el momento que tú prefieras. Lo puedes escuchar mientras te estás duchando en la casa, mientras estás haciendo algo en tu casa, mientras camina el perro, mientras estás en el gimnasio. Mucha gente lo hace mientras corre o mientras está en el gimnasio. La gente lo escucha cuando está en un vehículo también. Entonces, como yo te decía, te acompaña en los momentos de tu día que tú tienes el tiempo para consumir ese contenido. Esa es la ventaja del podcast. Y crea una fidelidad, porque cuando la gente se identifica contigo y tu manera de comunicar, entonces la gente te quiere seguir, porque no funciona como tal vez otras plataformas que son horarios fijos, sino ya, por ejemplo, tu programa, tan pronto termina la transmisión por CDN, la gente lo puede ver por YouTube cuando quiere. Lo mismo es el podcast, que te permite un acompañamiento cuando tú lo puedas tener. Y yo le digo a la gente, señores, es gratis. Si tú no necesitas comprar, tú ves que mucha gente te habla de muchísimo micrófono, equipo carísimo. Tú puedes con tu teléfono móvil inteligente comenzar a grabar un podcast. Ya hay plataformas que te permiten tener el hosting del podcast gratuito, por supuesto con un límite de minutos que tú puedes grabar ahí. Y esa misma plataforma te lo distribuye en iTunes, en Spotify, en Google iPods, en todas las plataformas de podcast, te lo hace de manera gratuita. Entonces, yo recomiendo que tenemos que hacerlo. Tú tienes que comenzar pronto en tu podcast. Claro que sí, claro que sí. Entonces, los temas que más gustan en podcast, porque tú sabes que de acuerdo al target, de acuerdo al tipo de herramienta o de plataforma. Ajá. ¿Tú sabes cuál fue el podcast que ganó más dinero en Estados Unidos el año 2019? Dime a ver. Dos muchachas ganaron $30 millones haciendo un podcast que es una vez a la semana. El tema era de novelas de asesinatos. O sea, ahí hay de todo. Sí, ahí hay de todo. Entonces, cada persona, la ventaja que tú tienes es que... pero era escuchar una novela de asesinato, una novela de suspenso. Como hablar de asesinatos, ¿tú entiendes? De casos reales y de novelas, y ellas comentaban de ese tipo de casos. Ganaron, señores, $30 millones en Estados Unidos. Por la cantidad de visitas, por la cantidad de seguidores. Y por la publicidad que se colocó en ese podcast. Entonces, los podcasts tú te suscribes, como en una plataforma de YouTube. Como una plataforma, sí, tú lo puedes escuchar si quieres, o te suscribes para que te dé una notificación cuando tenga un capítulo nuevo. En República Dominicana yo he visto que los podcasts que más se escuchan son siempre temas que tienen que ver mucho con liderazgo, mucho con motivación, mucho con emprendurismo, mucho con entrevistas a nivel profundo. Mira, hay un podcast muy bueno que se llama El Coffee Break, que ya tiene muchísimos capítulos también, que ha entrevistado muchísima gente.
que él comenzó de manera muy, muy humilde con un microfonito y el celular y ya tiene un equipo, ¿verdad? Mucho más profundo. Entonces, incluso ya hay personas que, como te decía, hay empresas que están produciendo ya diferentes podcasts como una casa productora. Tienen un estudio donde tú alquilas y vas ahí, grabas tu podcast y ellos se encargan y te hacen hasta la producción del podcast. Y tú eres el talento. talento. Te lo editan y todo. Entonces, fíjense algo. Y tú, repito, no tienes que llegar ahí si no tienes presupuesto. Tú lo puedes hacer desde tu casa. Claro. Entonces, hay que lanzar un podcast. Yo hablaba del crecimiento de la audiencia en un 30% anual que crece la audiencia. En Estados Unidos o en el mundo. En el Bien. mundo. Y para que sepas, el dato que me metí esta mañana es que cerca del 20% de todos los usuarios de Spotify oyen podcast, porque ya Spotify lo ha puesto a la disposición. Claro. Vamos a ver qué pasa ahora con esta plataforma de anuncios, porque ahora la gente va a comenzar a ganar dinerito. Claro, claro. Ya aquí las como en marcas, YouTube, que claro, la gente gana. ya aquí las marcas locales van a poder decir, quiero colocar en el podcast de Lili. Claro. Entonces ya tú puedes Y una comercializar pregunta, eso. tú sabes que con el tema de YouTube hay estos reconocimientos que hace YouTube que son platino, oro, ¿cómo? Según la Ajá. cantidad de suscriptores. Exacto, pero entonces, una persona que no tenga esa cantidad de suscriptores, pero que tenga un anunciante que quiera pautar ahí, él se hace a través de YouTube y YouTube tiene que pagarle a la persona del canal, al dueño del canal. Bueno, hay varias formas de comercializar una plataforma. En el caso de YouTube, primero, para tú poder monetizar el canal, tienes que tener un mínimo de suscriptores, que creo que anda por los 10,000. A partir de 10,000 suscriptores, tú puedes darle la opción de monetizar. Entonces, ahí, ya las marcas pueden comenzar a colocar. Pero tú no necesitas tener 10,000 suscriptores para monetizar, porque tú puedes hacer como hace la televisión. Tú puedes hacer menciones, Claro. tú puedes hacer letterings, tú puedes hacer consumo de producto, tú puedes hacer todo ese tipo de cosas. Que ya es con tu una anunciante, negociación directamente directa. con la Claro, marca. claro, qué Como hace interesante. Instagram, por Claro. ejemplo, que le paga a un influenciador para que use el producto en un post o en un video. Lo mismo puede hacer en YouTube. Entonces, no sé si... Y en Spotify y en también. Spotify también ahora, con el tema de los podcasts. No sé si te ha tocado, yo que soy consumidor grande de YouTube, normalmente cada video que voy a ver tengo un comercial antes de. La mayoría son marcas locales que están buscando un perfil como el mío, que de cierta edad, de cierto nivel socioeconómico, de cierto consumo que se ve. Entonces, el algoritmo te permite decir, déjame buscar a personas como Tommy para poner el anuncio del vehículo tal. Entonces, me sale cada vez que veo yo un video dentro de cosas. Igual me salen marcas internacionales. Claro, y eso pasa en Facebook, Pasa en Instagram, Facebook, en todo. todas las cosas. Entonces, más o menos lo mismo. Caramba, señores, miren todo lo que aprendemos de Spotify y su podcast con Tommy Terrero, que ya tú tienes el tuyo ya. Ya tú voy a arrancaste. lanzar el mío la semana próxima ya. Se llama La Verdad Verdadera. La verdad verdadera. Ay, 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 qué chulería. Bueno, yo espero que un día hagamos un podcast juntos. Tenemos que tú hacer eres- un featuring, tú Tommy. eres, exacto, tú eres una de mis primeras invitadas a grabar el Ya, podcast. ya lo saben, sabes. que voy a develar secretos para el podcast de Vamos a hablar de Titi. La Verdad Verdadera. Nos vamos a una pausa y continuamos con más de su contenido en esta La Fórmula Antinovelas. Tras la pausa recibimos a la queridísima Carla Collado, que viene a hablarnos de todos los aciertos, desaciertos, bueno, más bien de la moda de temporada para las alfombras. Vamos a una pausa y volvemos.